Como lo anunciamos, ya está con nosotros el abogado Miguel Ramos, también está Tito Males. Él es ex trabajador de la empresa Transmavo. Yo decía Transmavo, es que me pasaron así el nombre. Pero bueno, es Transmavo, esta empresa naviera que pertenece al grupo Novoa. Despidió a varios trabajadores hace algún tiempo y ellos, después de una batalla legal bastante larga, han logrado tener la razón. La justicia les termina dando la razón. Vamos a conversar con el abogado Miguel Ramos, quien justamente está con nosotros. Luego vendrá también el doctor Rubén Guerrero Negrete, con quien tendremos la parte final ya de esta entrevista. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido. Cuéntenos un poco cuál es la situación que han vivido todos estos trabajadores. Y bueno, después de tanto tiempo, al final hay una luz en el túnel. Sí. Muy buenos días a todas las personas que ven este prestigioso canal digital. En primer lugar, me voy a permitir referirme para que la ciudadanía tenga conocimiento de qué es el caso Transmavo. El caso Transmavo surge en el año 2006 por cuanto la empresa Transmavo decidió despedir a más de 80 trabajadores. Es por esta razón que los trabajadores presentan acciones y se emiten resoluciones en el año 2007 por parte del ministro de Trabajo y la Inspectoría de Trabajo. El ministro de Trabajo emite una resolución en la cual resuelve considerar y establecer la calidad de trabajadores de las personas que habían colaborado ahí en la empresa Transmavo. Y la Inspectoría de Trabajo emite una resolución en la cual establece la existencia de la relación laboral entre los trabajadores de Transmavo y esta empresa Transmavo. Como existen dos resoluciones a favor de los trabajadores, la empresa Transmavo empieza a presentar acciones y recursos. En primer lugar, en contra de la resolución del ministro de Trabajo, presenta amparos constitucionales, que en ese entonces, como conocemos, es lo que hoy se llama acción de protección, y el juzgado segundo de lo civil considera y resuelve darle a favor de la empresa Transmavo el amparo constitucional. Luego, los trabajadores de Transmavo presentan un recurso de apelación, se va al extinto Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, y el Tribunal Constitucional resuelve darle la razón a la empresa Transmavo. En cuanto a la resolución de la Inspectoría de Trabajo, que también salió a favor de los trabajadores, asimismo la empresa Transmavo presentó un amparo constitucional en contra de esta resolución administrativa y el juzgado 11º de lo civil resuelve negarle el amparo constitucional. Transmavo presenta un recurso de apelación, en ese entonces de competencia del Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, y el Tribunal Constitucional resuelve ratificar la sentencia del juez de lo civil, es decir, negarle el amparo constitucional. Es decir, existieron dos resoluciones por parte del Tribunal Constitucional, una que estaba a favor de Transmavo y otra que estaba a favor de los trabajadores. Por esta razón, como existía antinomia entre una resolución y otra resolución, se presentó una petición que se llama acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional ya actual y peticionándole, ¿no?, que se resuelva en cuanto a la antinomia entre la una resolución y la otra resolución. ¿Qué dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional acertadamente, en garantía de los derechos de los trabajadores, resuelve que existe antinomia y que la resolución del Tribunal Constitucional que salió a favor de los trabajadores es la que debería estar vigente y considera que esa es la que se debe de cumplir. Es decir, en la actualidad, a través de la resolución de la Corte Constitucional del año 2021, establece que los trabajadores fueron los que siempre tuvieron la razón. Es decir, en la actualidad, luego, después de más de 15 años de lucha,
la justicia ecuatoriana le ha dado la razón a los trabajadores de Transmabo. Pero 15 años para esperar justicia como que ya no es justicia, ¿no? Porque Así tal es, vez muchos estimado. de los que venían luchando porque se les pague sus liquidaciones, tal vez no están ya con nosotros. Tal vez algunos han fallecido. Así es, en efecto, algunos compañeros han fallecido. Qué terrible. Bien, vamos a conversar también con don Tito Males. Él fue trabajador de Transmabo y es alguien que tal vez nos puede contar un poco qué fue lo que pasó allí. Justamente eso fue hace 15 años o 17 años. Aproximadamente, buenos días, gracias por la oportunidad. Aproximadamente 16 años es esta lucha que ha ido pues progresando. Los trabajadores actualmente llamado comité, es un comité que se formó por parte de los trabajadores de Transmabo. Actualmente la etapa ya está del proceso, la etapa está en ejecución. Y aprovecho esta oportunidad a hacer un llamado al gobierno del encuentro del señor presidente Guillermo Lasso, a efectos de que, si bien es cierto, pues el señor presidente de una manera dando cumplimiento al ofrecimiento a la campaña política, hace poco acaba de subir el sueldo, pues le hacemos un llamado al señor presidente de la República a efectos de que escuche a los trabajadores de Transmabo para que se dé cumplimiento a esta ejecución del cobro de la empresa Transmabo, cuyo propietario es el señor abogado Álvaro Novoa Pontón. Efectivamente, esta lucha de 83 trabajadores, que en el transcurso de este tiempo han fallecido aproximadamente 3 compañeros. Sin embargo, las esposas, las familias están también al pie de esta lucha. Eso es en cuanto a la participación mía como trabajador y hago, repito, un llamado al señor presidente Guillermo Lasso para que también de una manera, como es llamado el gobierno del encuentro, haga eco de nuestra petición. Esto tiene que ver también, como ya bien el colega, el abogado lo ha manifestado, se encuentra la instancia en la Inspectoría de Trabajo. Ahí es el proceso que se ha iniciado actualmente. O sea, la liquidación, aquí en la liquidación participa ¿quién? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el ente que vio el conflicto laboral. Sí, es el ente por cuanto... Bueno, y Transmabo sigue funcionando la empresa, ¿no? Correcto, está activa la empresa. Está activa, tiene sus representantes legales. Repito, está en una etapa de ejecución el proceso. En eso estamos, pues, en esa lucha constante para cobrar esos rubros que está en sentencia. ¿Por qué salieron estos 83 trabajadores? Fuimos despedidos. Ante el reclamo que se hizo en cuanto a la afiliación del IES, los trabajadores reclamábamos en ese entonces, hace aproximadamente 16 años, los beneficios sociales, 13º, 14º vacaciones. Ante este reclamo es que se da el hecho violatorio a los derechos de los trabajadores y que se comete esta arbitrariedad en despedir a los trabajadores. Es así que se forma el comité a efectos de seguirle un proceso legal a la empresa Transmabo, repito, cuyo dueño es el señor Álvaro Novoa Pontón. ¿Ustedes pasaban embarcados? Pasábamos embarcados. Viajando siempre. Sí, es una empresa, naviera, como bien usted lo señalaba a inicio del tema, en la cual recibíamos la carta de embarque acá en el Ecuador. Esta empresa naviera funcionaba internacionalmente, ¿verdad? No es de cabotaje, es una empresa naviera de puertos extranjeros. Es así que yo viví algo, nos tomamos un buque, si cabe el término, nos sublevamos ante estos reclamos que Álvaro Novoa no hacía eco. Nos sublevamos en un puerto que se llama Constanța, en Rumanía. Ahí nos sublevamos todos los trabajadores para hacer estos reclamos. Es así que la empresa Transmabo, a través de sus representantes legales, hacen eco del reclamo en Constanța, Rumanía, y nos ofrece afiliarnos al IES. Pero para liberar
que los trabajadores liberemos la ¿Y carga. qué tiempo tenían trabajando ustedes ya en Trasmago? Aproximadamente, bueno, en mi caso, desde el año, bueno, aproximadamente unos 10 años, Trabajando. sí, trabajando para Trasmago. Pero hay trabajadores que han estado mucho más tiempo, otros menos tiempo, pero en mi caso... ¿Y todo el año aproximadamente... trabajaban ustedes o solo por ciertos meses? Bien, las cartas de embarque teníamos unas vacaciones que no eran pagadas, elaborábamos un tiempo de 6 meses por año, 6 meses. De ahí se daba la oportunidad para otros compañeros que reemplacen el puesto en el cual yo ocupaba. Bueno, de aquí, con esta sentencia, que es de la Corte Constitucional, abogado, esta ya es la última instancia. Correcto. Por la sentencia de la Corte Constitucional tuvo un efecto de que la resolución administrativa de la Inspectoría de Trabajo se encuentra ejecutoriada y por lo tanto debe de cumplirse. Como es conocido, los abogados sabemos que la potestad administrativa y también lo judicial no es solamente de emitir una resolución o emitir una sentencia, porque no es que, como se dice el refrán, yo te prometo y busca quien te cumpla. La potestad administrativa es que la Inspectoría de Trabajo emitió una resolución y de igual manera debe de hacer todas las gestiones para hacerla cumplir. Es por esta razón que esta defensa técnica ha presentado peticiones a la Inspectoría de Trabajo, como también a el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que se dé cumplimiento a lo resuelto por la Inspectoría de Trabajo. Es decir, debe de cumplirse. La Inspectoría de Trabajo debe emitir algunas gestiones para que se cumpla lo que ellos ya resolvieron. Si ya resolvieron en tal o cual razón, ellos deben hacer todas las gestiones para que se cumpla en virtud de la garantía de los derechos de los trabajadores. Don Tito, ¿usted en algún momento, o el grupo de ustedes, algún representante de los ex trabajadores, tuvo algún acercamiento con el ex candidato a la presidencia Álvaro Novoa? Sí, el secretario general. ¿Qué le dijo? El secretario general, a través de los representantes legales de la empresa Trasmago, se llegó a un acercamiento, pero no se concretó, no llegamos a ningún ¿Qué les dijo acuerdo. Novoa? Bueno, el asunto fue económico, en virtud de la sentencia, ¿verdad? De la sentencia, que son rubros, no son letras, son rubros, es económico el tema, y pues ellos ofrecían una cantidad de dinero que no cubría las necesidades a las familias, pues que era poco lo que ofrecía la compañía Trasmago. Por eso es que no se llegó a ningún acuerdo y hemos seguido con el proceso legal. Pero también cabe señalar que la empresa Trasmago, a través de su departamento legal, ha estado buscando asuntos legales para efectos de tumbar lo que en su momento el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspectoría de Trabajo, resolvió a favor de los trabajadores. Es así que, como bien lo indica el abogado, buscaron un amparo constitucional cuando ya la Corte Constitucional favoreció en sentencia a los trabajadores de Trasmago. Sin embargo, ellos buscaron un recurso, un amparo constitucional para tumbar esta sentencia. Pero tenemos nosotros una carta magna. La Constitución señala en la parte de los derechos de los trabajadores que tenemos el derecho al debido proceso, a la defensa. No fuimos notificados como parte afectada, no fuimos notificados. Es así que la Corte Constitucional solo escuchó a los representantes legales de Álvaro Novoa, a los que buscaban el amparo para tumbar la sentencia. Y es así que la Corte Constitucional resuelve a favor de Trasmago, alegando de que, como la defensa de Álvaro Novoa dijo que esto es no decía que era un comité, sino vaya, se me escapa la palabra, que no era un comité, era un sindicato. Un sindicato. Cuando
Trasmavo, los trabajadores formamos un comité, no un sindicato, y la Corte Constitucional resuelve en virtud del sindicato. Le favorece, pero sin habernos escuchado, el derecho a la defensa como señala la Constitución. Gracias pues a la oportuna defensa que tuvimos, se tumbó esa resolución porque ya estaba antepuesta otra resolución de la Corte. No podían ir dos resoluciones de la Corte Constitucional. Y es así que se devuelve esta sentencia en firme para efecto de seguir haciendo los reclamos ante el Ministerio de Trabajo. Bien, estamos dialogando con el abogado Miguel Ramos y el señor Tito Males López. Él es ex trabajador de Trasmavo. Me gustaría conversar con el abogado Rubén Guerrero Negrete, que también nos acompaña. No sé si le da un espacio uno de los compañeros para poder tener también ya la última parte de esta conversación aquí en Estudios de Ecuador en Directo. A ver si se pone un poquito más allá, porque sale la imagen del caballero que está aquí con nosotros. Bien, ¿cómo está, abogado Rubén Guerrero? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenidos, buen día. Muy buenos días, gracias por darnos la oportunidad de expresar estos sentimientos que vienen reprimidos por 16 años. Tomamos el reto de ayudar a esta defensa por el sentimiento de las personas. Era algo terrible ver a las personas cómo sufren de atracos y de momentos que ellos tuvieran en su parte particular por los ejercicios que se formaron en una guerra jurídica. Personas que perdían la vida, personas que sufren, que no tienen qué comer, personas que hoy lloran como no pueden mantener su familia y que perdieron ese recurso. Y esa es la lucha que nosotros tenemos el día de hoy. Doctor, sin embargo, esa persona del cual justamente es el dueño de esta empresa naviera, en algún momento, en varias ocasiones, fue candidato a la presidencia de la República. Y hablaba de un Ecuador donde la justicia prevalezca. Pero ver todas estas cosas, ¿no? Y tantos años que han pasado para poder tener la razón por parte de la justicia. Y sin embargo, esta persona en algún momento quiso llegar a ser presidente de la República. ¿Qué mensaje nos deja este señor viendo a todas estas familias que han estado sufriendo? Y no solo de esta empresa, porque hay otras empresas, las bananeras también tenían problemas. Bueno, en este caso yo le digo una cosa como defensor técnico. En el arte de la guerra hay que comprenderla y saber respetar el momento que pierde la guerra. Y en este caso, en esta lucha jurídica, yo creo que el Grupo Novoa debe de ser más tolerante, acercarse a nosotros y llegar a un acuerdo de pago, que es lo que se busca, que estas familias que han sido perjudicadas, que hoy tienen el derecho de cobrar eso. Y asimismo, la función ejecutiva, que todo su órgano ejecutivo funcione realmente, no para proteger esos derechos ajenos, sino de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una persona sencilla como usted o yo, debemos al IES, debemos al SRI. Nos bloquean. Y nos bloquean automáticamente. Enseguida. Hoy quiero ver, que ya hemos hecho algunos escritos al IES. Trabas no cogen el escrito, que no quiero esto, que quiero así, que no debe ser así. Sí, hay una orden de arriba. Bueno, entonces hemos tenido trabas ya para entrar al IES. Estamos esperando ese pronunciamiento del IES, porque de angas o de mangas los trabajadores tienen que cobrar. ¿Cuándo salió esta sentencia? Bueno, el mes pasado, el año pasado, salió esta sentencia a favor de los trabajadores que han estado ellos sumisos, derrotados, pero hoy tienen el aliento de saber que pueden cobrar. Y ese es el aliento que nuestro estudio jurídico ha dado, la fortaleza que van a cobrar hoy, más tarde o pasado mañana. Porque lo mismo pasa con la Cervecería Nacional. Hay una sentencia donde ya tienen que pagarle o liquidar a los ex trabajadores de Cervecería Nacional
Y hasta el momento el Ministerio del Trabajo no hace nada por ponerse de acuerdo con los trabajadores y los representantes de Cervecería Nacional para llegar a un acuerdo de pago. Bueno, si yo te puedo hablar de este caso. En este caso, los ex trabajadores están decididos a hacer fundamentos de hecho y a actuar de hecho, porque no puede ser posible que la justicia ecuatoriana se haya tardado 16 años para darle esa justicia y hoy, por trucos, por políticas, los han dejado en indefensión. Cambiaron la norma, cambiaron la ley para favorecer ciertas empresas. Perfecto. Hoy hay la oportunidad que el Estado garantice todos estos derechos. Y así que, señores de Trasmagos, yo les he pedido que aún no hagan nada de hecho, quieren comenzar a hacer funciones de hecho y le digo, aún no, démosle la oportunidad aún al Estado y a esas personas de Trasmagos, a ese grupo de Trasmagos, que si ya perdieron esta ocasión, sean honestos y se pongan la mano en el corazón y cumplan con este ¿Ustedes pago. han conversado ya con los representantes de Trasmago? Bueno, nosotros no hemos conversado con los representantes de Trasmagos, aún. Pero yo creo que tarde o temprano tendrán que venir, porque las gente de Trasmagos, los ex trabajadores están cansados. Ellos dicen que darán su vida ante no poder cobrar. ¿Qué pasa si Trasmago no cumple con esta orden ya, de esta sentencia de la Corte Constitucional? Es que es ilógico. ¿Se embargan las cuentas? Es que es ilógico. Si yo que soy un simple ciudadano y no estoy al día al 10, no pueden atender a los empleados, no pueden hacer una importación, exportación. Peor una empresa de esta naturaleza. Nosotros, doctor. Pero es que la ley es para todo. Hay un montón de empresarios bueno, aquí que... Bueno, la ley, para mí la ley es para todos. Tarde o temprano la ley es para todos. Tendrán que parar las operaciones, el Estado tendrá que decir, oiga, la Cámara Marítima. Bueno, iremos a instancias internacionales a decirle, oye, ¿cómo les puede dar trabajo a ellos cuando la ley es clara? No pueden operar, así de fácil. Entonces, aclamamos a la buena fe de los señores de Trasmago que cumplan esta sentencia. ¿Cuánto es el monto aproximado que tiene que liquidar Trasmago a estos trabajadores? Bueno, el monto está trascendiendo en ¿cuánto, Miguel? Ahorita? 15 millones. 15 millones. Bueno, estamos hablando de 16 millones. 16 millones de dólares. En este momento. Pero mientras más se demora, hay que ver los intereses que... Suben los intereses, también tienen que pagarse intereses. Por supuesto. No sé si tenga algo más que acotar, bueno, doctor. Yo agradecerles a ustedes en este programa que siempre lo sigo y veo la potencia que tiene política en el sentido de la conversación, de la contradicción que dan aquí la oportunidad y este momento. Invítelos a los grupos de Trasmago para que venga a contradecir lo que estamos diciendo nosotros. Pues viendo, que salga a la luz pública a ver qué está pasando. Sería importante algún representante de Trasmago que esté viendo este programa. Seguramente lo van a ver. Seguro lo van a ver. Están las puertas abiertas para que vengan también a exponer su parte. Y si hay alguna cosa que tal vez ellos no estén de acuerdo, pues vengan a aclararla, ¿no? Sería importante que lo sepan, que las puertas de este espacio están abiertas. Doctor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Gracias, abogado. Muchas gracias. Miguel Ramos. Sí, muchísimas gracias. Solamente para aclarar, el valor es aproximadamente más de 31 millones. 31 millones de dólares. Exacto. Y es bastante, es el doble de lo que me decían. Es bastante. Así que, señor Álvaro Novoa, ex candidato a la presidencia de la República, demuestre. Oiga, ahorita que estamos en esta época política, vamos a ver todos estos políticos que están en diversas líneas, ¿quién se asuma a nosotros, a la defensa del pueblo, a la defensa de los trabajadores? Yo quiero ver a esos candidatos de prefectos, candidatos a alcaldes. Los que dicen ser representantes del pueblo. Esos que quieren ser representantes del pueblo, ¿quién se pone al lado de nosotros y para que haga cumplir esta sentencia? Allí está ese reto para esos candidatos que por allí andan con un discurso y que siempre hablan de que quieren ser justos, que quieren demostrarle al pueblo, a la ciudadanía, que en la vida hay que actuar en justicia. Ojalá todos se sumen para que estos trabajadores, que seguramente no tienen para parar la olla en este momento,
Y a la Venga, Asamblea. A la Asamblea A la Nacional. Asamblea Nacional. Sería importante. Sería Un juicio importante. político al señor del IE si no nos ayuda. En derecho. Digo, la ayuda en el Debería derecho que de nos ser atienda. automático. Doctor, cuando yo no he pagado el seguro social, al día siguiente, yo tengo que pagar, creo que el 13 o el 15, al día siguiente me ponen en lista negra. No Así puedo es. facturar. Así es. No puedo facturar. Pero- Y si no pago al SRI, al día siguiente estoy en lista negra. Oh, sorpresa para otras personas. Pero igual, la ley es para todos y en cualquier momento tiene que aparecer.